En el video anterior les desvelé el secreto de cómo crear ilusiones ópticas usando el poder de la perspectiva. En esta clase conocerán uno de los hechizos más difíciles y poderosos que cualquier hechicero de las artes visuales debe conocer: la luz y la sombra. Descuida, realmente no es tan difícil como parece. Aunque admito que sí puede llegar a ser un proceso un poco lento y abrumador. De hecho, yo sigo aprendiendo hasta la fecha cómo controlar la luz y las sombras en mis dibujos. Pero verás cómo con estas sencillas y básicas reglas podrás darle a tus dibujos mucha más fantasía usando el poder de la luz y de las sombras. Hechiceros, saquen su papel y sus plumas o lápices y vamos a trabajar. Vamos a iniciar en nuestra hoja dibujando un círculo. Podemos apoyarnos de un compás o un contenedor. En mi caso estoy usando una lata residual con aceite de linaza que uso para diluir el óleo. La idea es tener un círculo perfecto. Ahora trazamos nuestra línea de horizonte que va a ser el límite de nuestra superficie donde se posa nuestro objeto. En primera instancia es un círculo con una línea recta sin un volumen, totalmente plano. Y la idea es convertirlo en un objeto tridimensional. Vamos a ver cómo lo hacemos usando la luz y la sombra. El siguiente paso es oscurecer el fondo. Yo estoy usando carboncillo para oscurecer aún más la zona. Ustedes, si no tienen, pueden usar su bolígrafo o su lápiz 5B en adelante. El siguiente paso es proyectar una sombra. ¿Qué es la sombra? Bueno, es una zona de oscuridad que se produce cuando un objeto con volumen bloquea el paso de la luz. En este caso, pondré la luz en donde en iluminación para fotos se conoce como 3/4 a contraluz. Para hacer esto hacemos lo mismo que con los puntos de fuga. El punto es la fuente de la luz y de ahí sabremos hacia dónde se proyecta la luz. Listo. Esta es nuestra sombra proyectada. Usaré mi lápiz 4B para la sombra. Un dato importante al momento de oscurecer sus sombras. Mientras más próxima al cuerpo voluminoso sea, más oscuro. Y conforme se aleja la sombra, esta se va aclarando. Para ello usaremos la técnica que ya aprendimos con antelación en nuestras clases anteriores. La de ir suavizando nuestro trazo. Si tuviésemos una fuente de luz que en el espacio pictórico está más próxima al horizonte, la sombra es más larga y difusa. Si por el contrario tuviésemos una fuente de luz cenital, es decir, que está colocada justo por arriba del objeto a iluminar, la sombra es muy corta y dura. También la proximidad de la luz delimitada es mucho más definida. Entre más lejana, más suave y difusa será. Yo tengo una luz cenital y si ven la sombra que proyecta mi mano es corta y bastante dura. Borraré los ejemplos de 2 y 3 para quedarnos únicamente con la sombra original. Vamos a dividir en 3 nuestra esfera. Podemos usar un lápiz como el 6H para que la línea sea muy tenue y no nos estorbe. Estas 3 áreas serán la zona de luz, que es donde nuestra luz pega directamente, la penumbra, que es donde la luz no pega, y finalmente la zona de luz reflejada. ¿Ustedes podrían adivinar cuál es cada una en esta esfera? 1, 2 y 3. Bueno, la zona de luz es muy fácil. Es la cara de un objeto que está directamente iluminado. En este caso es la zona número 1. Ahora, ¿cuál será la zona de penumbra? Si tu respuesta fue la número 3, error. Es la zona 2. Y ya les explicaré el por qué más adelante. Primero vamos a oscurecer nuestra zona de penumbra, que es el área 2, con un lápiz 4B y no olviden ir de más oscuro a más claro.
Ahora sí, vamos a la zona 3, la luz reflejada. Todo objeto refleja en mayor o menor grado la luz que recibe. Podemos verlo en esta imagen, por ejemplo. Tenemos las áreas de luz, unas zonas de penumbra, la luz reflejada y la sombra proyectada. En este caso particular del dibujo, la superficie donde se posa la esfera refleja directamente la luz sobre la base de la esfera, por lo que esa zona será mucho más clara. Pero cuidado, que aunque es más clara que la zona de penumbra, jamás será tan clara como la zona de luz, aunque podría parecer que lo es debido al efecto óptico. Para esta zona podemos utilizar un lápiz 2B o un HB y lo mismo de siempre, de más oscuro a más claro con mucha sutileza. Usen la dirección de la esfera para ir trazando sus líneas de relleno y así reforzaremos más la idea del volumen. Ahora nuestro círculo es una esfera con volumen tridimensional. ¿No es fantástico? El reflejo de la luz en el grafito puede oscurecer un poco lo que vemos, pero ahí está. Una esfera tridimensional gracias a la luz y la sombra. Bien, hechicero, pasemos a nuestro nuevo ejercicio. Vamos a dibujar 12 poliedros, que en realidad son 4, pero en 3 diferentes posiciones. Un cubo, una pirámide, una esfera y un cilindro. Por cierto, en la clase anterior yo dije polígonos a las figuras geométricas en 3 dimensiones y no es así, puesto que los polígonos siguen siendo bidimensionales. Lo correcto es poliedro. Un polígono tridimensional se convierte en un poliedro. Una vez aclarado este punto, el ejercicio será el siguiente. Yo les diré de dónde viene la luz y ustedes deben, usando su intuición y análisis, proyectar la sombra de los objetos, definir las zonas de penumbra y de luz reflejada. Y al final vamos a comparar nuestros resultados y verán si lo hicieron igual que yo o les falló un poco. En nuestra primera prueba, los poliedros están a un punto de fuga y deberán estar iluminados a 3/4 de frente. La luz va de izquierda a derecha y está a una altura aproximada de 25 grados. Segunda línea, los poliedros están a 2 puntos de fuga e iluminados a 3/4 a contraluz, viniendo de derecha a izquierda, y la luz estará aproximadamente a unos 75 grados de altura. La última prueba serán poliedros vistos desde su base con un punto de fuga al cielo, y la luz igualmente será cenital. Ay, complicado, ¿eh? Al final les debió de haber quedado algo como esto. En el primer ejercicio, estas son nuestras zonas de luz. Aquí deberían de ir la sombra proyectada, la cual es muy larga y hacia atrás, y nuestras zonas de luz reflejada. Se dan cuenta cómo la luz funciona de manera distinta en cada uno de los poliedros, por eso es importante que aprendamos a distinguir cómo funciona la luz en nuestras diferentes figuras. En nuestro segundo ejercicio, la zona de luz es ligeramente visible, puesto que no está totalmente a contraluz.
hay unas zonas que podemos ver, especialmente en nuestras figuras como el cilindro y la esfera. La sombra proyectada se acerca hacia nosotros, pero es muy corta, por lo tanto es más dura, mientras que las zonas de penumbra y las luces reflejadas se encontrarían aquí en los diferentes poliedros. El ejercicio número 3 estaba un poquito truculento y ahí les va. La zona de luz es visible únicamente en el triángulo y en la esfera. Esto es porque las 4 caras del triángulo que se juntan no tienen nada que tape la luz por arriba de ellas. Pasa lo mismo con la esfera. La esfera es una sola cara gigante que abarca todo el espacio, por lo tanto la zona de arriba era visible. La sombra proyectada está separada totalmente de nuestros poliedros, por lo tanto es difusa. Las zonas de penumbra son casi inexistentes y las luces reflejadas las vemos sobre las bases a consecuencia de la luz que se refleja en el suelo, especialmente en nuestro cubo, en nuestro triángulo y en nuestro cilindro. El siguiente ejercicio será algo muy rápido y es un anillo de esferas. Yo le llamo el anillo de esferas. Con este ejercicio vamos a proyectar la luz al centro, en todas las direcciones. Por lo tanto, vamos a ver cómo actúa la luz en cada una de las diferentes esferas según su posición. Al final tendremos algo así como un sistema solar alrededor del Sol y el resultado se va a ver como las fases de la Luna. Esto es para que ustedes puedan ir comparando cómo se ven los objetos según la posición de la luz. Nuestro último ejercicio es la esfera que cae. La esfera número 1 está totalmente posada sobre la superficie, mientras que la esfera 4 está a mayor distancia de la base. Por lo tanto, ¿cómo serían sus sombras? Bien, si ustedes pensaron que serían sombras marcando líneas totalmente verticales y que entre más lejos, más pequeña la sombra, error. De hecho, entre más lejos de la base, más próxima está el objeto a la fuente de luz, por lo tanto, la sombra sería más grande. Pero, entre más grande es la sombra, más difusa. Conforme más se aproxima el cuerpo a la base, las líneas de la sombra se hacen más rectas y la sombra es por lo tanto más pequeña y oscura. Yo sé que podría parecer un poco confuso y hay muchas leyes que tenemos que respetar al momento de trabajar con luz y sombra, y es que hablar de luz es hablar de física. Y pronto les haré un video profundizando más al respecto de la luz y cómo funciona. Pero en este curso introductorio solo quería darles las bases para que entiendan mejor cómo se comporta la luz y la sombra y dotar a sus dibujos de magia y no tengan esas típicas sombras planas que se dibujan desde un lado y que no tienen ningún fundamento. No olviden practicar e ir subiendo la dificultad. Controlar la luz en el dibujo implica de mucha observación. Yo les recomiendo que observen cómo se comporta la luz en su entorno, hagan anotaciones al respecto, pueden ver cómo se ve entrando la luz por la ventana y traten de dibujarlo y verán cómo irán elevando el nivel del dominio de las luces y las sombras y por lo tanto sus dibujos irán resultando aún más fascinantes. Me gustaría enseñarles unos ejemplos para que quede aún más claro los conceptos de las luces y de sombras, y para ello nos vamos a basar en algunos de los dibujos de mi última exposición de dibujos que presenté a inicios de este año. Iniciemos con estos dos dibujos. El primero es la anciana y sus gallinas o la anciana con costal, y el segundo es los bañistas. La luz. En el primero la luz es la luz del amanecer, está por debajo de los 25 grados de altura, o sea que está muy próximo a la línea de horizonte y está iluminando en su totalidad el escenario. En el segundo dibujo está también de frente a los personajes y podríamos decir que está a 45 grados, entre 45 y 75 grados de altura de la línea de horizonte. Es una luz muy dura por las sombras que podemos ver, pero vamos a hablar de las sombras más adelante. La zona de penumbras en el primer dibujo, debido a la suavidad de la luz y que envuelve toda la atmósfera,
técnicamente es inexistente en los personajes, pero la vemos en el interior de la casa que no está iluminada con nada, mientras que en el segundo dibujo es la espalda de las personas. La luz reflejada, como les decía, en el primer dibujo pega sobre la pared y pega sobre el suelo, por lo tanto la escena es una escena muy luminosa, lo vemos en la maceta, lo vemos en las escaleras, lo vemos en las gallinas, mientras que la escena número 2 también es muy luminosa, pero los contrastes entre luces y sombras son muy evidentes debido a que la sombra proyectada en el primer dibujo es una sombra muy alargada, muy difusa, casi como difuminada, mientras que en el dibujo número 2 es una sombra muy sólida y muy oscura. Ok, nuestros siguientes dibujos, ninguno de los dos tiene título. La luz en ambos escenarios es muy teatral. Nuevamente, en el primer dibujo tenemos una luz que podría ser la del amanecer, acercándose mucho a la línea de horizonte, pero mientras que en el segundo dibujo parecería una luz de teatro. La zona de penumbras en el primer dibujo es la espalda, la parte trasera de nuestro personaje, mientras que en el dibujo número 2 es el entorno. El entorno que está detrás no vemos absolutamente nada, solamente vemos una puerta o un arco. La luz reflejada en el dibujo número 1 lo vemos, no bota en nada, la luz es recta, por lo tanto sigue derecho y no hay nada que pegue para que lo ilumine a él. Mientras que en la escena número 2 lo podemos ver, por ejemplo, en la mejilla del individuo que está como acostado, o en la parte de la ropa de ella, más de lado hacia la derecha. Una escena muy teatral. Las sombras proyectadas en el primer dibujo son sombras duras, son sombras muy largas, mientras que las sombras en el dibujo número 2 pues son sombras muy duras, son sombras muy pequeñas, son sombras muy dramáticas, nuevamente insisto, muy teatrales. Estos dos dibujos son de mis favoritos en la colección. El primero es La conversación. Y bueno, trata sobre cuando estás platicando y la conversación es tan interesante y estás tan emocionado que hasta pareciese que se ilumina por dentro de toda la energía que están liberando las personas. Mientras que la segunda se llama Amaneceres, justo como el título de la exposición. Como lo dije, la luz en el primer dibujo viene desde el centro, no hay una fuente de luz visible, pero la intención era como toda esta energía hace que se ilumine el entorno. Viene desde el centro y es un poquito como el ejercicio del anillo de esferas, pero cambiando las esferas por personas, mientras que en dibujo número 2 tenemos dos fuentes de luz. La zona de penumbra es la parte trasera de nuestros personajes. Aunque no es tan marcada, podemos verlo especialmente en los personajes que están en los laterales, mientras que los personajes que nos están dando la espalda pues no tienen la espalda tan oscurecida debido al efecto de luz reflejada. En el dibujo número 2 podemos notar la zona de penumbra en las mejillas, o en el pómulo más bien dicho, de la chica, en la parte que da frente a nosotros del brazo. Y es que la luz número 1 está casi de perfil del lado derecho y la luz número 2 está 3/4 a contraluz. Por lo tanto, justamente delante de nosotros no hay iluminación directa y por eso se hace esa zona de penumbra frente a su brazo y frente a su pómulo y en la frente precisamente en dirección hacia nosotros. La luz reflejada en el dibujo número 1 lo podemos ver en los brazos o incluso en el que tiene el brazo extendido del lado derecho. Es la luz que se refleja en el suelo y en ellos mismos. Mientras que en el número 2 podemos verlo, por ejemplo, en los dedos. Los dedos en la parte de abajo no tendrían por qué estar iluminados debido a que la luz no tienen fuente de luz, pero la luz reflejada hace que tengan cierta iluminación, igual que su mejilla o la parte baja del cuello y la oreja. También la oreja es luz reflejada y podemos ver una ligera estela de luz reflejada sobre el brazo. La sombra proyectada, bueno, tenemos la sombra que se proyecta sobre la nariz, que es muy diferente a la zona de penumbra del pómulo. Una cosa es la zona de penumbra del pómulo, la otra es la sombra que proyecta la nariz y en los pliegues de la sábana, mientras que en el dibujo número 1 pues la sombra son ellos y va hacia todas direcciones puesto que la luz está al centro.
Ahora que sabes esto, puedes empezar agregando sombras simples y ve elevando la dificultad conforme te sientas con más confianza. Lo importante es que nunca dejes de practicar y que te retes todos los días a hacer cosas cada vez más difíciles. ¿Te ha gustado el video? Entonces dale like, suscríbete y comparte. No olvides que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más del contenido de The House of Fover y dejarte llevar por el arte de la magia de crear arte.